Ya estamos en vivo, vamos a activar el chat, Usted vamos a bloquea ver. el chat, usted bloquea el chat para que las preguntas las hagamos al final y eso no sea un factor distractor. Sí, hasta el final vamos a hacer las preguntas, mi querida licenciada. Vale, Mira, ya están comentando, vamos a dar unos 5 minutos prudenciales en lo que los demás se conectan, pero ya hay varias personas, Elmer, Braulio, Francisco, Oscar, ya Gabo, veo. Sí, ya veo. Catherine, ya hay varias personas. Te muestra cuando Entonces, te muestra el total. Entonces lo que vamos a hacer es solo vamos a probar audio. Si pueden escribir en el chat, si pueden ver la presentación, pueden ver a la doctora. Si escuchan bien, por favor, dentro del chat que nos puedan informar. Que se vea la presentación y que nos escuchen. Si en el chat pueden comentar eso, por favor. Y vamos a ver. Sí, todo bien, dice Gabriel. Sí se escucha, sí se ve, entonces estamos perfecto. Perfecto. Qué bueno. Entonces, vamos a esperar 5 minutos prudenciales en lo que se terminan de conectar la mayoría y regresamos en 5 minutos, doctora. Claro que sí. Ya volvemos entonces.
Muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a tener una participación muy importante en una ponencia en nuestro Congreso de Ciencias Forenses. Vamos a tocar un tema importante, que es la importancia del investigador judicial en la escena del crimen, impartida por Ana Paulina Paternina Álvarez, investigadora judicial en Colombia. Para ello, quiero presentarla y voy a dar unas breves aspectos de su hoja de vida. Es estudiante de Derecho, tecnóloga en la investigación judicial y gestora integral de riesgos en seguros. Tiene entre sus habilidades analizar e inspeccionar factores de riesgos en seguridad, liderar procesos de investigación, respetando el debido proceso, preservar la escena del delito, así como las pruebas, evidencias y la cadena de custodia, implementar, administrar y liderar programas de seguridad integral, aplicar métodos y técnicas de investigación para la búsqueda de la verdad, brindar asesorías de seguridad pública y privada, elaborar los informes estadísticos y consolidar la información que se solicita de acuerdo a los procedimientos, llevar el control de audiencias programadas en los formatos, elaborar citaciones dentro de las diferentes audiencias, vigilar el desarrollo y agilización de los procesos. Oh, Además de eso, tiene varios conocimientos. Dentro de ellos podemos mencionar la estructura de la conducta punible y distintos factores estructurales, los requisitos formales y etapas de proceso, los principales problemas y cada uno de los sectores. Tiene también dentro de su CV una labor social, trabajo en la comunidad. Desde septiembre del año 2016, ha acompañado a distintas jornadas de apoyo y desarrollo que lleva a cabo distintos batallones del Ejército Nacional bajo la dirección de la Cuarta Brigada. Eso podemos mencionar, entre otros aspectos. Es muy grande la hoja de vida de nuestra investigadora judicial, Ana Paulina Paternina Álvarez. Por lo cual yo te quiero dejar en el uso de la palabra y te cuento que hay más de 300 personas conectadas en wow. este webinar. Es todo tuyo el espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir esta importante ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Un saludo muy especial a quienes en este momento están sacando un espacio de su tiempo para dedicarlo al fortalecimiento académico. Créanme que todos estos espacios los convalidará su experiencia a futuro. Demos entonces inicio al porqué del tema. Considero importante y espero que haya la presencia de muchos abogados y abogadas en este foro, porque es necesario que ustedes empiecen a entender o a vislumbrar cómo conformar esos equipos multidisciplinarios para poder hacer una defensa técnica adecuada dentro del proceso legal o dentro del proceso penal o jurídico, como lo quieran denominar. Entonces vamos a hablar de unos aspectos generales, pero primero les quiero mostrar cómo es mi ciudad para que en el momento en que la pandemia pase tengamos la oportunidad de empezar nuevamente a abrir etapas de turismo. Y Medellín es una ciudad que ha sido, digamos que de alguna manera, líder en la formación de personas en ciencias forenses. Se llevan grandes eventos académicos, todos los noviembres tenemos la presentación del Servicios Periciales Forenses que nos acompaña con un espacio dedicado único y exclusivamente a la criminalística, cordialmente invitados a futuro. Y esta es más o menos mi ciudad, el metro de Medellín a la derecha de sus pantallas, a la izquierda está el centro administrativo y es donde se concentra todo el poder judicial de mi ciudad. En el medio encuentran el búnker o el espacio en donde la Fiscalía General de la Nación, que es una entidad agregada al poder ejecutivo, perdón, al poder legislativo, ejecutivo judicial, perdón, que es el que se encarga de todas las investigaciones, ahí me disculpan el lapsus, es el que se encarga de todo el proceso investigativo y tiene adscritos así los policías judiciales. Pero mi disertación no se va a concentrar solamente en ellos. Lo que pretendo es ampliarle el panorama a quienes como yo nos venimos fortaleciendo en las ciencias forenses, que somos investigadores judiciales y que no se nos cierren los espacios solamente para dedicarnos al ejercicio de la mano del Estado.
que eso lo veremos más adelante. Por lo demás, son lugares de sitios turísticos. Este es mi perfil, ya muy bien lo mencionaba el doctor Denis. Quise pues más o menos como ilustrar el gran campo que ustedes pueden enfrentarse. No solamente es el CSI que muestra las películas, el Investigation Discovery, no. Créanme que la investigación judicial tiene una cosmovisión muy, muy amplia y podemos experimentar en muchos campos que los vamos a ver. Me avisan si voy muy rápido, pero la idea es abarcar todos los temas que proponemos. Esto es un llamado principalmente a quienes consideran que los investigadores judiciales nos dedicamos a levantar muertos. Hay que corregir de alguna manera el término porque es un término peyorativo. Los investigadores judiciales somos mucho más que eso. Por eso quise casi que iniciar mi presentación con esta alerta. Los investigadores judiciales tenemos muchas aristas, podemos hacer demasiadas cosas y no solamente estamos suscritos a una escena del crimen en donde haya un cadáver. Vamos a ver, como les mencioné anteriormente, toda la dimensión y toda la pluralidad de disciplinas que se nos abren a nuestro favor. Vamos entonces a definir primero qué es crimen, porque quiero que cambiemos ese concepto que lo tenemos ligado solamente al crimen como tal, donde hay sangre, donde hay cuerpos. La web nos trae una definición muy sucinta, es un delito grave, simplemente lo llama así. Generalmente el tema de la investigación judicial lo cuestionan mucho en materia criminal porque muchos consideran que no estamos trabajando desde la ciencia. Por eso es necesario darle fuerza a estos temas, porque en efecto trabajamos desde el método científico, porque es finalmente ese método científico el que le va a dar seriedad a todo el trabajo que estamos haciendo. Y razón de ello lo da todas las ciencias que se confabulan en una sola, las ciencias forenses. Entonces ustedes verán aquí un panorama más o menos amplio en donde la balística, la locoscopia, fotografía forense, la entomología, el mismo derecho, por eso quería que estuvieran muchos abogados, medicina legal, la criminalística, documentología, química forense, supremamente importante ahora, odontología forense, y me faltan por nombrar muchas más, pero este es más o menos el panorama. Dimensionemos hoy desde del mundo virtual la cibercriminalidad. Eso es otro perfil en el que perfectamente puede encajar un investigador judicial. Pero entonces, ¿qué es un investigador judicial? En muchos países lo conocen como el investigador criminal. Ese investigador judicial es un profesional que aplica las técnicas para el manejo adecuado donde se ha cometido un hecho punible. Hecho punible, contémplese todo lo que su código penal de cada país de donde nos estén acompañando lo contemple. Ese investigador judicial acoge los conocimientos de la criminalística, conoce del método científico para el procesamiento acertado de elementos materiales probatorios. Sabe de las implicaciones que tiene la presentación oportuna y eficaz de los medios de prueba a los funcionarios competentes en la toma de decisiones judiciales. Aplica los conocimientos jurídicos a los diferentes procesos investigativos acordes con el tipo penal presentado. Respeta la dignidad y derechos fundamentales. Hoy por hoy no podemos dejar a un lado el tema de género. Aquí tendríamos que incluir también derecho internacional y derecho de género. Fundamental empezar a vincular todos estos temas con la investigación criminal. Esto es más o menos el panorama que un investigador judicial se enfrenta. Por eso desde un principio les mencionaba que no nos encasilláramos solamente en el homicidio como tal, porque hay infinidad de delitos en los que nosotros podemos trabajar. Para ello encontramos delitos contra la vida y la integridad personal. Hay un derrotero en nuestro Código Penal, la Ley 599 de 2000, para el efecto colombiano, nos trae homicidio, lesiones personales, aborto, lesiones al feto, abandono de menores, manipulación genética y actos de discriminación, solamente por hacer una breve. Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Calculen ustedes de tanto que se puede investigar ahí. De la libertad individual,
desaparición forzada, secuestro, apoderamiento de aeronaves, de detenciones arbitrarias, en fin. Delitos contra la familia, mucho también podemos hablar ahí de todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Este quizás sea uno de los puntos que más está cogiendo fuerza, que es los delitos contra el patrimonio económico, porque entonces tenemos el hurto, la extorsión, la estafa, los fraudes, el abuso de confianza, usurpación, entre otros. Delitos de la protección de la información y los datos. Colombia tiene muy claro que la protección de los datos la manejamos a través de una ley que se denomina habeas data. Todos esos delitos que están en la información también se pueden investigar, también pueden ser sujetos de investigación. Derechos de autor, con mayor razón ahora que estamos trabajando desde la virtualidad, el hecho de copiar y pegar imágenes, ¿quién cree que esto no es un delito y parece, y ahora es una falta casi que gravísima cuando uno hace una presentación y no cita de dónde tomó las fotografías? Y en este momento hago la salvedad de que la mayoría de mis tomas fotográficas son hechas por mí, son tomas realizadas en algún momento de la profesión. Por ejemplo, la imagen que ustedes ven ahí es de un trabajo que se realizó con el ejército para una práctica de anatomía. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Delitos contra el orden económico y social, y este que me encanta, y es delitos contra el medio ambiente. Todo lo que tenga que ver con cacería, que todavía increíblemente, pero se da, de cuando vamos a hacer una construcción y no tenemos cuenta de que hay lugares protegidos, de que hay lugares sagrados, lo tomo entre comillas porque no conozco la denominación en otros países. Pero creo que con esto ya ustedes tienen más que claro que la cosmovisión se nos amplía mucho más. Por eso les dije que al principio que no éramos simples levantamuertos, intentando derogar ese término a partir de la fecha o a partir del momento. Para Colombia, entonces, es claro que el marco normativo del investigador judicial, o esa arista o esa carta que nos va a expresar cómo nos debemos mover cuando somos funcionarios de policía judicial, este es más o menos el espacio que nos encontramos, en donde está contenido cuáles son nuestras funciones. No quiero andar mucho en temas legales. Al final encontrarán, o en la parte inferior izquierda, encontrarán un enlace por si desean hacer un trabajo desde el derecho comparado, para que revisen cómo funciona la normativa de nuestro país versus la de los países de ustedes. Sin embargo, quise, para los investigadores que nos acompañan de Guatemala, enmarcarles cuál es su pauta normativa, ¿cierto? Y ustedes están concretamente fundados en la Dirección General de Investigación Criminal. Es un decreto número 15/2012 del Congreso de la República de Guatemala, en donde a grosso modo y ahí muy genéricamente les menciona cuáles son las funciones, cuáles son sus principios, a qué están dirigidos, qué hace un investigador criminal, entre otros. Ahora vamos a entrarnos un poco más en materia. La inspección del lugar del hecho. Cuando se procede, ¿cierto? Cuando se nos sea permitido por alguna circunstancia o no, ya miraremos qué vamos a hacer. Pero mientras podamos acudir a ese lugar de la ocurrencia de la criminalidad o del hecho como tal, son 3 pasos fundamentales los que vamos a realizar. El investigador necesariamente tendrá que revisar minuciosamente cada espacio, de forma completa, detalle a detalle y metódicamente. Recuerden el metódicamente desde la implementación del método científico y desde los métodos propios que se tienen para ingresar a un lugar del hecho, el espiral, el cuadrículas, etcétera, ¿cierto? Aquí esto se trata de una práctica que se realizó en el año 2012. Las escenas que ustedes ven ahí son ficticias, no es un hecho real. Sin embargo, quiero hacer aquí una salvedad o un aporte más bien, y es, muchas veces en el lugar de los hechos nos encontramos con los turistas. A ver, yo veo si el señalador del mouse logra que ustedes visualicen en la imagen 1 la cantidad de personas que se agrupan alrededor para saber qué ocurrió ahí.
Eso es un factor para muchas personas en contra, pero cuando uno tiene tolerancia ante la presión del espacio, sabe manejar estas personas y este es el tip que les voy a dar. Generalmente uno en la escena se encuentra una persona que es de alguna manera sobresale, ¿cierto? Lo primero que tendrán que hacer lógicamente es asegurarse de que en la escena no esté el agresor, en las escenas que comprenda delitos como tal, donde haya pues necesariamente la presencialidad de un agresor. Pero estas personas, cuando uno no encuentra la facilidad de acordonar la escena, esa persona que se genera, que se vuelve de alguna manera como el impulsivo, asignale un rol. Me podés colaborar, vení, hacete una cadena humana, que es la práctica, para que la gente no pase aquí, nos ayudamos. Cuando uno le da un rol a una persona, créanme que el sentirse importante dentro de esa participación les va a facilitar el trabajo. Entonces va a evitar que se le metan en la escena, que se le contamine la escena, que es lo más básico que pueda pasar cuando esas personas no respetan. Entonces, esa persona que le está liderando, que usted ve que habla, que eso sí, manténgala todo el tiempo entre su entreceño, porque puede ser un factor determinante, porque puede saber mucho más de lo que usted necesita saber de ese escena. Cierro en este momento el tip y proseguimos con la disertación. ¿Cuál es la finalidad de la inspección? Ya nótese que no estoy hablando de la escena como tal, ¿cierto? Que voy a empezar a hablar desde ese panorama amplio que les mostré cuando vimos todas las ciencias forenses reunidas en una sola diapositiva. O bueno, el intento de reunir varias especialidades de las ciencias forenses. Tenemos 6 aspectos relevantes: descubrir, identificar, recoger, embalar, fijar el lugar de los hechos y la planimetría. Hoy la planimetría nos ha enseñado que los drones o la tecnología definitivamente nos ayuda demasiado para la reconstrucción de una escena criminal y esa planimetría se ha convertido casi que en la mejor forma de demostrarle y evidenciarle al juez y trasladarlo al lugar de los hechos, mostrarle la película como si el juez lo hubiese vivido. Perdón, les voy a hablar un poco de la imagen que tienen ahí. Es Mata Hari. Aspiro que al final de la disertación ustedes a su propia experiencia vayan y busquen de quién se trata para que aprendan un poquito más de por qué las mujeres nos estamos también convirtiendo en un factor determinante dentro de la investigación policial. Seguridad personal en el procesamiento de la escena del crimen. Hay varios factores aquí que mencionar y mucho más en un momento como este tan coyuntural, en donde la pandemia del COVID nos ha obligado a incrementar mucho más estos factores de seguridad. Sin embargo, para Colombia, la Organización Mundial de la Salud y nuestro Ministerio de Protección Social y de Salud fijó unas directrices para el tipo de cadáveres. Vale anotar que los cadáveres por COVID se tratan en Colombia de muerte natural. Entonces, el acercamiento que un investigador pueda tener con un paciente positivo COVID es muy difícil. Sin embargo, las medidas de protección, tanto para pacientes, para personas que están tratando personal COVID, como para nuestros investigadores en este momento, es casi que el mismo, cuando tienen que ingresar a una escena criminal. Entonces, el uso de cubrebocas, de guantes, las botas, un calzado adecuado, caretas, etcétera, todo eso sigue siendo un factor importante y no hemos sido diferentes al reto. Los chicos acá, los chicos y las chicas siguen haciendo uso de estos implementos. La insignificancia es siempre una garantía de seguridad. No se confíen. ¿Cuáles son esas formas en que podemos nosotros contaminar de aquí para allá y de allá para acá nuestra escena? Inhalación, contacto con la piel, ingestión, inyección o radiación. La radiación quizás en unas escenas más complejas, en donde haya exposición de químicos, lógicamente habrá un equipo de bioseguridad y un equipo de elementos de protección personal mucho más especializados para esto. El investigador de escena. Vamos a hablar de ese ser humano que compone esta esencia de la investigación criminal.
¿Quién es ese investigador? Entonces es quien tiene contacto de primera mano con el lugar de los hechos, con los elementos que lo integran. Por eso yo mencionaba, o por eso quisimos darle este título de la importancia del investigador judicial en la escena, porque finalmente este investigador es el primero en que se va a enterar de absolutamente todo. Este va a absorber la información del policía que le entrega, del policía de vigilancia que le entrega la escena, del vecino que usted va a usar en un momento como su principal fuente de información, de la misma escena como tal, de lo que se rumora alrededor. Entonces el radar del investigador todo el tiempo tiene que estar encendido para poder captar del ambiente qué le puede servir y qué definitivamente es información que le puede desviar el trabajo. Conoce las circunstancias del medio ambiente que rodearon los acontecimientos. Claro, es que usted se está desplazando hacia el lugar, entonces sabe qué pasó. Su cerebro, ya con el conocimiento que ha venido adquiriendo en estos procesos de formación, más o menos le está formando una idea de qué pudo haber ocurrido ahí. Lógicamente, con los elementos materiales probatorios o con la evidencia física que usted encuentre, va a fortalecer su hipótesis. Y, como les mencioné, es quien recibe la información directa del primer respondiente. Solicito me disculpen si la ambientación de mi espacio se escuchan los perros y etcétera, pero la virtualidad también nos ha obligado a convivir con este tipo de sonidos. Afortunadamente escogimos una hora en donde se supone esto debiera minimizarse. Las imágenes que se observan al final son unas prácticas que se han venido adoptando tristemente en mi país. Hay que mencionar que los grupos delincuenciales optan por embolsar las personas para hacer un poco a veces más difícil su reconocimiento o para dar mensajes, en fin, prosigamos. Elementos de la investigación técnica de diferentes tipos de delitos. Como ustedes se darán cuenta, en la parte inferior derecha hay una imagen de un homicidio que vamos a empezar a hablar ya más en punto de técnicas muy sencillas o al menos un panorama muy general de cuáles son esos pasos o esas situaciones que se deben tener en cada uno de los delitos que les menciono ahí en la diapositiva. Homicidio, suicidio, asalto, secuestro y hurto. De cada uno hablaremos un poco más. Del homicidio, quizás este sea el delito más común y es lo que más llama la atención de muchas personas porque el ser humano tiene alguna inclinación por observar este tipo de escenas, bien sea por lo llamativo, bien sea porque les guste la investigación, bien sea porque sientan alguna fijación o porque sientan alguna necesidad de investigar o de conocer, ¿cierto? ¿Qué es casi que lo primero que debemos hacer en un lugar en donde tenemos un homicidio? Lo primero es verificar que el agresor no esté allí, ¿cierto? No podemos exponer nuestra seguridad y hasta que esa garantía no esté dada, nosotros no ingresamos al lugar de los hechos. Ese ingresamos al lugar de los hechos tiene que estar perfectamente planificado y esa planificación se la da el mismo lugar. Casi que uno no lleva un plan armado porque cuando te reportan el hecho, te lo reportan muy escuetamente. Un homicidio en una casa. Cuando usted llega es cuando ya empieza a visualizar qué fue lo que ocurrió. Entonces, lo primero es su seguridad, ¿cierto? Ese líder de grupo, ese investigador judicial es el que le va a decir a usted definitivamente quién entra primero, cómo entran, qué fijan, qué no fijan, etc. Esa cabeza de ese grupo les va a ayudar a ustedes a orientar la investigación. Y esto es un trabajo en equipo. Este trabajo tiene que ser perfectamente engranado. El error de uno lo asumen todos. ¿Qué vamos a hacer acto seguido? No mueva el cuerpo y del cuerpo ni se saca ni se mete nada. Si usted logra establecer la identificación por alguna situación que no esté vinculada directamente al cadáver, excelente, magnífico. Digamos que ya se ahorró mucho en la investigación, pero nunca, nunca, nunca ingresen absolutamente, no metan las manos en los bolsillos, para resumir. Haga una completa descripción de ese cuerpo que usted se está encontrando. La posición anatómica en que usted lo halla,
si tiene señales de violencia, si la casa tiene señales de violencia, si el cuerpo fue movido, hay señales que te pueden ayudar, el efecto del rigor mortis, etcétera. Detalle y registre condiciones de violencia, examine cuidadosamente el área inmediatamente alrededor del cuerpo, porque te puedes encontrar con distintos factores. Puede encontrar un arma, puede encontrar los cartuchos que ya se obturaron del arma de fuego, etc. Determine si el lugar se encuentra ordenado o no. Todo esto le va a servir a usted para hacerse una fijación de qué pudo haber ocurrido. Y aquí es donde usted comienza a escribir su hipótesis. Mencioné que iban a ser cosas muy sucintas, lógicamente del homicidio hay mucho más para hablar, pero la idea es que tengan más o menos un panorama para quienes están apenas iniciando en el mundo de las ciencias forenses. En el suicidio encontramos diferentes factores. Si fue un suicidio que ocasionó un arma de fuego, lo primero que tendrá que determinar es si el arma de fuego está dentro del lugar de los hechos y asegurar. Ya hay unas maneras técnico-científicas para que ese embalaje se dé de forma adecuada. Busque que el cuerpo tenga heridas de arma de fuego y que esas heridas sean consistentes. En caso de sobredosis, ubiquemos recetas médicas, formularios médicos, si hay de pronto pastillas regadas en el lugar de los hechos, si las manos presentan polvo, si la boca tiene algún factor diferenciador, saliva espesa, algo que no sea lo que usted acostumbra a ver normalmente en un cuerpo. En caso de ahorcamiento, no desate el nudo, describa cómo está, fíjelo fotográfica y planimétricamente. En caso de hurto calificado y agravado, esto supongamos que la víctima está viva, entonces sería mucho más fácil evidenciar, ¿cierto? Si existió algún otro factor que la persona víctima pueda describir. En caso de cuando las personas acceden al suicidio y se cortan las venas, busque si hubo de alguna manera un antecedente, un diario, en su mismo cuerpo manifestaciones de cicatrices, etc. Todas esas cartas que usted encuentre, todas esas letras o papelería que encuentre, manuscritos principalmente, esas son pruebas que usted va a necesitar y que va necesariamente que tener pruebas grafológicas para determinar validez. Nos pueden estar perfectamente diciendo que camuflaron un suicidio como un homicidio. Este tema me apasiona bastante, delitos sexuales, porque digamos que es un tema bastante complejo, donde las víctimas resultan revictimizadas, entonces es de mucha concentración trabajar en el tema de los delitos sexuales. La escena que ustedes encuentran allí es de una mujer empalada, una mujer que se reporta como desaparecida 8 días antes y el novio es quien comete el acto sexual y posteriormente la asesina. Tenemos que determinar entonces si la escena se ha alterado o se ha contaminado. Ustedes se estarán dando cuenta que la escena que hay ya es una escena contaminada. No sé si el mouse alcance a ver, pero la niña que está arrodillada en su pierna derecha está en un lugar muy contaminado, es el borde de una quebrada, entonces ya eso es un factor determinante para hablarnos incluso de cuánto tiempo puede llevar esta chica. Si la víctima permanece en la escena, documente la condición en la que es hallada. Desafortunadamente, muy pocas veces contamos con personas vivas en este tipo de escena, entonces casi que siempre nos toca documentar homicidios por delitos sexuales. Intente reconstruir los hechos cuando la víctima se goza de quedar viva en estos temas. Intente determinar si el agresor se llevó algo de la escena. En la psicología forense entendemos que muchos de los agresores sexuales tienen una fijación o un parámetro en el cual basan su escena y se llevan ropa interior o se llevan accesorios, cualquier cosa, ¿cierto? Esto lógicamente te lo va a determinar si la víctima está viva. O si usted encuentra una víctima fallecida y la encuentra, por ejemplo, sin ropa interior. ¿Listo?
eso es un factor determinante para uno hacer una necropsia psicológica y poder perfilar a quién nos estamos enfrentando, si es un agresor por primera vez o si ya tenemos un factor determinante que viene siendo consecutivo en este tipo de hechos. Busque qué hay en la escena que puede servirle de evidencia. En lo que ustedes encuentran en esta fotografía, casi nada sirve de evidencia, pero casi todo sirve de evidencia. ¿Por qué casi nada? Porque todo puede estar contaminado. ¿Por qué casi todo? Porque es la escena en donde lastimosamente encontramos a la víctima. Suena muy contradictorio, pero habrán cosas que necesariamente la experiencia los ayude a ubicar. Que sí y que no. Que se convierte en paisaje o que se convierte en irrelevante y que definitivamente los va a ayudar a determinar el delito que allí se comete. Hurto agravado y calificado. Asegúrese de que la escena no permanezcan los asaltantes, lo mismo que en el homicidio. Su seguridad está por encima de todo. Determine qué lesiones y heridas presenta la víctima. Muchos de los investigadores judiciales han optado por hacer cursos de primeros auxilios básicos, porque si tienen la posibilidad como investigador privado de acudir a la escena, pueden prestarle los servicios básicos siempre y cuando la persona no presente circunstancias que agraven su salud. De lo contrario, esa persona tendrá que necesariamente ser trasladada de inmediato. Lo que ahí nos está hablando de un segundo lugar del hecho, el hospital. Pero allí solamente vamos a recepcionar el testimonio de la persona, vamos a describir casi que con ayuda de la historia clínica qué fue lo que a esta persona le ocurrió. Y intente revisar si en el lugar de los hechos y dentro de la misma víctima encuentra evidencia atrás. Aspiro y espero que hasta este momento los términos que hemos usado acá sean de común conocimiento, evidencia traza, por ejemplo, que ya tengan alguna experiencia en el manejo técnico del vocabulario. Secuestro y desaparición. En el secuestro es muy complejo uno establecer un marco de cómo va a trabajar, porque el secuestro se puede dar porque usted iba en su vehículo y lo llevan a otro lugar desde su vehículo, porque lo sacan de su casa. Entonces, cada escena te irá determinando cuál es el paso a seguir. En general, este tipo de escenas criminales lo que nos apuntan es a un pedido de dinero, ¿cierto? Entonces, se empieza a mirar la estructura socioeconómica de la persona que fue víctima, se empieza casi que a intentar interceptar las líneas que han sido usadas por la llamada, etc. La desaparición, traigo a colación esta imagen, esto es un grito de alerta para los colombianos específicamente, para la población colombiana que nos acompaña en este momento, en este webinar, por lo siguiente. Uno entiende del dolor de las personas que nos están reportando una desaparición. Y mucha gente se apresura a elaborar una diapositiva, por así decirlo, en donde ponen la foto de la persona desaparecida y acto seguido el teléfono personal del familiar. El llamado de atención es el siguiente, no sé si ocurra en otros países, pero es un tema delicado y es por esto que pongo justamente esta imagen. ¿Cuál es la modalidad en Colombia? Reportar inmediatamente se tenga conocimiento de que la persona desapareció, porque cambia automáticamente su forma de comunicarse. Es decir, si la persona, por ejemplo, publica en sus redes sociales constantemente y de un momento a otro, entre las 3 o 4 horas, simplemente ni llega a la casa, no se ven publicaciones, no se ven actualizaciones de estados en sus redes sociales. Aquí no se esperan las 72 horas, sino que cuando ya tiene uno un factor de sospecha, se acude directamente a la Fiscalía General de la Nación para que inicien un mecanismo de búsqueda urgente y se pueda dar con el paradero de la persona. ¿Por qué es importante hacer este tipo de denuncias? Son varios los factores que voy a tocar. El Grupo Técnico de Investigación de Medellín, este cuerpo técnico denominado CTI para nuestra ciudad, tiene unos chicos y chicas especializados en eso. Si yo me desaparezco y en la publicación aparece mi fotografía y el número de celular de mi mamá, voy a distraer la investigación en los siguientes aspectos. Señora, su hija se desapareció en Medellín, sí.
Ah, es que nosotros la vimos en Itagüí. Entonces, acto seguido, son lugares de acá de mi ciudad, que son muy distantes. Ya otra llamada llega y dice, señora, no, es que nosotros la vimos en Bello, dentro de la misma ciudad. Entonces ahora hay otra tercera llamada que dice, no, señora, es que nosotros la vimos en Cartagena. Pero si una llamada la vio en Itagüí y otra la vio en Cartagena, lo que están haciendo es desviar la información. Y mi mamá no va a tener la capacidad, primero por el nerviosismo que tiene de que su hija se desaparece, y segundo, no va a saber a quién creer. Para eso están los investigadores. Entonces, ese tema de nosotros estar compartiendo en abundancia todo el tiempo en redes sociales que se desaparece fulanita y que estamos dando un número, estamos casi que invitando a la población delincuencial a que usen ese número a diestra y siniestra. Porque, vuelvo y les digo, mi casa no tiene la capacidad técnico-científica para determinar de qué lugares están haciendo esas llamadas. Y puedo coger un teléfono de los que están en la calle y hacer varias llamadas reportando mi desaparición. Entonces, por eso el llamado o la alerta es, dejen que la fiscalía, dejen que su cuerpo técnico de investigación hagan lo debido. Esto como para empezar. Ahora, supongamos, señora, su hija se desapareció y yo la tengo, y por ella le vamos a cobrar un rescate de $1.500. Y entonces, lógicamente, mi mamá se va a asustar porque ya estamos hablando de que es una llamada extorsiva, porque la fiscalía no va a tener la facilidad de poder tener acceso a esa llamada y para eso ellos cuentan con todos esos métodos. Entonces es evitar poner números personales para no generar más mala información dentro de esa familia y que la angustia no crezca por una circulación de una información en redes sociales que no es conveniente incluso para la misma persona que estamos reportando como desaparecida. Este es el punto al que quería llegar porque es necesario que ustedes entiendan o que entendamos que el investigador judicial va al juicio, que el investigador judicial con el solo hecho de tener contacto con la escena del crimen se convierte en un testigo. Vamos a revisar entonces ese rol del investigador en el juicio oral y cómo debe ser su comportamiento para que este testimonio sea efectivo. Habiendo ya tocado muy someramente los aspectos anteriores, este es un momento para decirles, compren una libreta, un cuaderno, una agenda, un bloc de notas, su iPad personal y diligencia que hagan, situación que atiendan, escena del crimen que visiten, documenten. Porque esto les va a servir en el momento de juicio para refrescar la memoria. Muchas veces los investigadores se enfrentan a situaciones múltiples y cuando son llamados a juicios hay factores que se les olvida, lógicamente porque su actividad constante así se lo amerita. Cuando usted tiene a la mano la información, es mucho más fácil referir el momento y el lugar del hecho en el que estuvo presente y poder rendir su testimonio con toda la tranquilidad del caso. En Colombia, a partir de la ley 599 y la ley 996, se me olvidó, 904, perdón, el lapsus legal, ley 600 es la viejita, ya no la tenemos, ley 906 de 2004 estaba acertada. Se nos facilita a los investigadores judiciales que no estamos adscritos al Estado poder hacer trabajos de investigación. Entonces no es solamente el CSI dedicado al Estado, sino el CSI privado. Y eso que CSI mal llamado, porque los que ya llevamos largo camino nos damos cuenta que eso es lo que necesita vender la televisión y que por eso mucha gente se enamora de esas series. ¿Qué se conforma o cuál es la idea? Y esto es un apoyo para los abogados, como se los mencioné desde el principio, porque entonces aquí el abogado podrá tener un equipo multidisciplinario para poder entender todos esos factores que circulan alrededor de la escena del crimen. El abogado, cuando puede entender la dimensión de la escena, su defensa técnica va a ser mucho más amplia, porque está comprendiendo un lenguaje técnico-científico, no propiamente del abogado ni del perito, ni quitándole el lugar al perito, sino que él va a poder ampliar su cosmovisión frente a lo que va a defender. Entonces, un ejercicio más o menos comparativo podría ser, si yo estoy en el juicio por acceso carnal
el juez me dice, bueno, o el perito me dice, no, es que el imen está fraccionado a las 6, y el abogado en medio del interrogatorio va a quedar como, ¿qué? ¿Qué dijo? No. La idea es que ese acompañamiento, por eso somos importantes los investigadores, porque muchos creo que sí entendieron que era un imen fraccionado a las 6. Entonces, ese complemento del trabajo en equipo, de un equipo interdisciplinario, de un abogado que se apoye de un investigador, le va a ayudar, lógicamente, a que su caso pueda llegar a feliz término. Calificación del testigo, la hoja de vida profesional. Esto lo tienen en cuenta, y muy en cuenta. En esa hoja de vida profesional escriba todo lo que usted ha hecho. Cuántos cursos ha hecho, cuántos años de experiencia, porque créanme que la contraparte generalmente la pregunta, y si usted no sabe qué responder, entonces ya está mostrando inseguridad, y también la contraparte, cualquiera que sea, el Ministerio Público para algunos países o para nosotros la Fiscalía, los fiscales están adiestrados para detectar esas inseguridades del testigo, y por ahí perfectamente pueden desvirtuar su ponencia y descalificar su postura, lo que va lógicamente a quitarle una posibilidad probatoria a su abogado. Rendir un testimonio objetivo, claro y preciso. Respondo a lo que se le preguntó, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Al final de la diapositiva encontrarán algunas de estas manifestaciones que las mencionaremos. Nosotros hacemos en mi Universidad Autónoma Latinoamericana ejercicios constantes de este tipo de testimonios, con aras de que los estudiantes que estamos formándonos en las áreas del derecho podamos enfrentarnos al público sin temor. Y es una invitación también a toda la comunidad académica, principalmente la estudiantil, a que se arriesguen a hablar en público, porque finalmente, vuelvo y les digo, el investigador criminal va a juicio. Se los mencioné hace unos minutos, ese acompañamiento del abogado. Lo van a revisar siempre, le van a estar preguntando siempre usted qué ha hecho, cómo se ha formado, dónde se ha formado, si su formación es calificada, si usted definitivamente sí sirve para ser un investigador técnico, si usted definitivamente sí sirve para llevar a juicio, y que ese testimonio no se me vaya a convertir después en un factor en contra. Hay que tener en cuenta que el rol de los investigadores técnicos en la escena del crimen es un factor general, porque los investigadores judiciales generalmente somos señalados de conocer de todo un poquito. En realidad sí, se supone que en nuestra formación académica recibimos una dosis pequeña de ciertas cosas que nos van a servir en la vida profesional. Su actuación en la escena del crimen, el producto, todo eso lo tiene que llevar, todas esas anotaciones que usted haga, todo eso es lo que le va a servir al abogado para construir su defensa. ¿Qué recolectó? ¿Para qué lo recolectó? ¿Por qué lo recolectó? Usted mismo puede decir qué fue lo complejo del caso, si se le facilitó o no, sacar su propia hipótesis, etc. Y sea muy sincero con su abogado. Si usted encontró fallas de pronto en la investigación, fallas, veámoslo primero desde un aspecto macro, pero a mis compañeros de la Fiscalía General sí nos están viendo. Aquí sí hay una situación, y es que muchas veces por el afán o por la presión que ellos tienen de estar rindiendo, hay situaciones que no ven, y que los investigadores que estamos de este lado nos pegamos de esas situaciones y fácilmente nos podemos estar perfilando a derrotar ese testigo que se supone que es el que envía al Estado para comprobar el hecho punitivo. Entonces, todas esas fallas de la investigación, téngalas en cuenta. Si, vuelvo y les insisto, si fue algún factor por causa propia, porque no sabía bien si era una escena de acceso o de acto carnal, cosas que usted considere que definitivamente las tiene que omitir dentro del proceso, pero el abogado las tiene que conocer. Ahora vamos a ver ese aspecto humano del testigo, perito, investigador judicial o investigador criminal. Gánese la simpatía del juez. No se muestre muy agrandado, no llegue arrogante, no llegue hostil,
su reacción cuando responda que no sea agresiva. Siéntase cómodo y deje ser ese investigador que usted es. No trate de imitar o no trate de camuflarse en otra persona, a no ser de que la profesión se lo exija, ¿cierto? Supere su ego, así podrá sentirse bien consigo mismo. Diga la verdad. Yo sé que en muchos de los países tenemos esa presión muchas veces de casos muy complejos en las que pueden estar comprometidas ciertas situaciones, pero aquí es donde está la idoneidad del profesional y del ser humano. Yo soy de las que parte que si tengo una presión negativa para llevar un caso, yo no lo llevo, porque primero se me hace muy difícil mentir, creo que mi risa me delataría o mi propia anatomía estaría jugándome un factor en contra. Entonces, por ese lado, sería para mí imposible, no imposible, pero sí muy difícil de seguirle el juego a situaciones que no vayan en contra de mi moral y de mi ética. La mayor parte de las inexactitudes de los testigos no son mentiras deliberadas, sino la consecución de conjeturas, suposiciones o inferencias. Si usted tiene claridad en lo que usted hizo, si usted conoce firmemente lo que trabajó, si usted sabe que usted fue a ese lugar de los hechos, que usted vivió ese lugar de los hechos, hable de eso. No intente cuando un compañero le diga, cúbrame, ese cúbrame o ese apóyeme, créame que le va a traer serios problemas. Técnicas verbales de un testigo efectivo. Escuche cuidadosamente las preguntas y responda únicamente lo que se le pregunte. Ojo aquí, porque esto necesariamente tendría que hacerse casi que un curso extra de técnicas de interrogatorio y técnicas de contrainterrogatorio. Si a usted le hacen preguntas abiertas, intente que su cerebro todo el tiempo esté concentrado en la misma línea, porque de lo que usted hable dependerá que el contrainterrogatorio se lo confirme o se lo tumbe. Entonces, esas preguntas abiertas tienen que tener mucho cuidado con eso y por eso les insisto, responda únicamente lo que se le pregunte. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco. Punto. Si desconoce la respuesta, no se niegue a decir, no sabe, no invente, porque se le van a detectar, esa mentira la va a tener que sostener durante todo el proceso. Piense antes de responder, tómese unas pausas pequeñas, tampoco se puede quedar mucho tiempo en silencio dentro del juicio, porque entonces el juez va a empezar a sospechar que usted está buscando una respuesta conveniente. Pero esas respuestas tienen que ser pausadas. Vuelvo y le digo, cuando ustedes conocen también del tema, ese piense antes de responder se les facilita, porque su respuesta puede generar un impacto positivo o negativo. Testifique en forma pausada. No se vaya como una máquina corriendo, porque primero los juicios son orales, entonces la asistencia al público es necesario que todos entiendan. Segundo, el juez tiene que entender porque usted finalmente tiene que convencer al juez. Y tercero, esto es importante y ojo con el lenguaje muy técnico, porque muchas personas no conocen el lenguaje técnico, entonces intente explicar. Si el lenguaje técnico es obligatorio, por ejemplo en casos de medicina, si es muy obligatorio usarlo, intente explicarlo desde la escena, ¿cierto? Para que pueda ser entendible por quienes están participando del juicio. Evite rodeos, hable con naturalidad, proyecte su voz. Si tiene que hacer fuerza en ciertas palabras, haga fuerza en ciertas palabras. Si tiene que bajar el tono de voz porque considera que hay situaciones en las que su voz debe estar un poco más alineada, entonces baje el tono de voz, pero siempre proyecte su voz. Se dio cuenta de que cometió un error, entonces automáticamente corríjalo. Me permite su señoría, corrijo la situación que acabo de mencionar. No deje que el error continúe. Ahora, el cuerpo, las técnicas no verbales de un testigo efectivo. Es importante que usted hable desde su experticia, no invente. Si usted es experto en balística, no se ponga a hablar de fotografía. Que puedan ser ciencias complementarias, sí, pero le van a preguntar a qué velocidad obturó para obtener la muestra fotográfica y entonces el balístico no le va a saber responder porque le podrá decir otras cosas referentes a su experticia. Yo entiendo que en muchos países tenemos esta libertad de expresión y la libertad de expresión va contenida en nuestra forma de vestir, pero para el juicio como tal, la apariencia es muy importante porque esa imagen que usted está vendiendo como profesional es lo que le va a dar gallardía y lo que le va a dar fuerza a sus palabras.
Entonces intente vestir de manera correcta y profesional. Cuando entre y cuando salga de la audiencia, cero contacto. Su visión debe estar todo el tiempo concentrada en el juez. Si está demasiado nervioso, el juez pensará que está ocultando algo. Hay técnicas, muchas personas utilizan un objeto para fijar sus energías, entonces encuentras el que está todo el tiempo cliqueando el esfero o el que le está dando vueltas. Estos son factores que te determinan todo el tiempo, que se está rascando las uñas, que se pasa la mano por la cabeza, todos esos factores son de nerviosismo. Si usted los sabe dominar, va a ganar. Cuídese de la emotividad excesiva. Esto de la emotividad excesiva, lógicamente hay situaciones en las que a uno el corazón se le quiere salir, porque uno vive esa escena de cerca, y esto generalmente pasa cuando la población a la que estamos atendiendo es menores de edad o ancianos, o población en riesgo. Tenga sus notas a mano, ordenadas cronológicamente. Ojo con la memoria. Si usted es de los que se aprende documentos de memoria, lo felicito. Un aplauso, porque muy pocas personas tienen esa capacidad de recitar. Pero usted a la audiencia no va a recitar, usted a la audiencia va a argumentar. Y es allí la diferencia principal. Muy bueno por la memoria, pero interprete lo que usted está diciendo, porque eso es lo que usted va a hacer para que el juez atienda su posición y pueda fallar a su favor o a la parte de la que usted está acompañando. Y como les dije al principio, mire siempre a los ojos, mire al juez. Lógicamente, en el espacio de la escena, cuando uno habla con el abogado del interrogatorio te pregunta, pues mire, pero cuando responda, intente jugar con las posiciones de mirar al juez y de mirar al abogado. Eso le va a dar seguridad. Con esto cierro mi disertación. El espacio que teníamos ha sido, creo yo, cumplido hasta el momento. Agradezco a todos los que ustedes ven acá, mi casa de formación, que fue el Tecnológico de Antioquia, la Universidad Autónoma Latinoamericana, que es mi casa actual de formación. En Quintana Roo estuve haciendo un semestre de movilidad. Fue bastante agradable participar con la comunidad mexicana. Wikilawyers es una comunidad de abogados de todo Latinoamérica. Allí tenemos una comunidad académica donde aprendemos de las distintas ramas del derecho y casi que todas las estamos complementando con el tipo de investigación. Y lógicamente a la Casa del Operador de Justicia por abrirme este espacio. Aspiro que lo poco o mucho que hayamos hablado acá les sirva. Al final encuentran mi correo electrónico y mi línea de WhatsApp por si necesitan ampliar información, por si quieren acceder a alguna otra situación que se les ocurra. Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho esta horita que compartieron conmigo. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, licenciada. Vamos a pasar a la fase de preguntas, por lo cual yo les digo a todos nuestros oyentes que te cuento, estamos arriba de los 500 ya. Entonces, vamos a... Ojalá y pudiera saludarlos nombre por nombre, pero estamos... Por ahí sí tengo que hacer una salvedad, y es que a mi pareja mexicana, Manuel, un saludo, y a mi pareja boliviana no puedo dejarlo porque finalmente el doctor Omar HP es quien me trajo a la Casa del Operador de Justicia. Entonces a Omar sí le tengo que agradecer, lógicamente, con todo el cariño del mundo, haberme podido permitir acercarme a ustedes. Muchas gracias, licenciada. Ya vamos a dar un lapso también de unos 2 minutos para que podamos hacer nuestras preguntas. Ahí vamos a cerrar el chat y analizando cada una de las preguntas, y al finalizar, pues vamos a dar por terminada esta charla tan importante. Aquí veo una de Jonemí. Vamos a ver si logro captarla, porque se me fue, pero no alcancé. Sí, ahorita vamos a inhabilitar el chat, vamos a iniciar. Dice Alvin Eli Morales Robles, dice, excelente conferencia, licenciada. José Manuel Figueroa indica muchas felicidades y gracias por esa disertación tan buena. Quisiera saber si podríamos compartir la presentación. Saludos desde Joyabá, Quiché.
hasta Colombia. Joyabaque es un municipio de un departamento muy lindo en Guatemala que está aproximadamente a unas 6 horas de la ciudad capital. Saludos a Joyabaque y Joyabaque hasta Colombia. Dice un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para Boyabaca. Jessica Gisela Echeverría dice excelente disertación, muy interesante la información que compartió. Yulisa, bendiciones. Madeline, excelente tema. Marta Lubia, excelente conferencia. Takichi Flores, saludos a todos, muy buenas noches. Verónica, muchas gracias. Rudy, licenciada, la felicito. Muy pocas veces realmente me tomo el tiempo de felicitar a un disertante, dice Rudy Mauricio. Héctor Osvaldo, Shock, dice tema interesante. Alvin, excelente conferencia. María, muchísimas gracias. Ya Johan encontré aquí Emil la de Cruz. Johan Emil. El procesamiento en la escena del crimen en Guatemala, entre sus protocolos, es la revisión del cadáver en búsqueda de indicios y documentar heridas. ¿Considera usted necesario el procedimiento? No. Claro, yo se los mencioné al principio. La idea es que ustedes puedan ingresar a la escena del crimen y detallar absolutamente todo. Es que esto no es necesario, es obligatorio. Lo que pasa es que esta función sí está casi que relegada directamente a los funcionarios de policía judicial que están adscritos a una entidad, ¿cierto? A los que somos investigadores privados se nos dificulta mucho poder ingresar a esa escena criminal. Nosotros casi que siempre nos pegamos del informe que dice el investigador. Si en esa escena el investigador judicial jefe nos permite ingresar, golazo, coronamos, porque va a tener doble visual, ¿cierto? Lógicamente ambos tenemos que ingresar con medidas de bioseguridad. No es porque yo soy el Chacho o el Chayán o el Ricky Martin, que creo que es más generalizado. Voy a entrar a la escena y vengo a tomar fotos y permiso a todo el mundo. No. Estas escenas necesariamente por ser procedimientos criminales tan complejos, sí se tienen que acompañar de la policía judicial asignada por el ente investigador. Pero de ahí para atrás podemos todos trabajar por un lado. Entonces, sí es obligatorio documentar indicios, heridas, evidencia, traza, todo lo que usted pueda documentar de allí. Muchas gracias, licenciada. Saludos de Giovanni Damacho Nay desde un departamento de aquí, Guatemala, que es Chimaltenango. Melanie Perlita Castillo, muy buena conferencia. José González, muchas gracias. Henry, excelente. Haroldo, excelente. Yesenia Valle, excelente presentación. Qué bueno que les haya La gustado. mayoría manifiestan una excelente disertación. No, y quisiéramos hablar mucho más, créanme que en accidentología vial hay mucho de qué hablar. Mejor dicho, espero otra invitación de la Casa del Operador de Justicia para que ampliemos conocimiento. Con todo el gusto estoy ahí disponible. Estás invitada, licenciada, ¿oíste? Para de escucharte en esas ponencias excelentes que has tenido. Pues prácticamente todos nuestros ponentes, todos nuestros oyentes en este webinar han manifestado que ha sido una excelente ponencia. Yaneli Maday Pérez manda un excelente saludo, una excelente participación desde México. Ay, Edwin, México es mi país de los amores. Y espero que todos estos temblores que han tenido me los tengan vivitos, ¿no? Resistan. Volveré a México pronto. Ronald Hidalgo Sánchez dice excelente conferencia desde Perú. Wow, pero Enrique Capriel dice excelente audiencia desde Guatemala. Excelente, Wendy Mazariegos. Hemos llegado al final, mi querida licenciada. Muchas gracias por participar y darnos este maravilloso tema y créeme que hemos aprendido bastante y desde Guatemala y de los demás países que escuchan y siguen la Casa del Operador de Justicia, te agradecemos por compartir esos conocimientos. Para mí ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Me despido del público. Recuerden que a las 7:30 tenemos una conferencia sobre el tema de explosivos y espero poderlos ver a las 7:30. Para mí ha sido un gusto. Que te deseo y te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de tu público. Más de 550 personas te escucharon. Feliz noche. a los 550 les dejo mis redes sociales, espero. Tengo un grupo en Facebook que se llama Red de Investigadores Judiciales, donde intento compartir información constante de actualización. Actualícense,
así tengan una hoja de vida con 50 certificaciones, eso es muy importante, aparte de que les va a dar un plus diferente, los va a mantener activos. Fuerte abrazo para todos, muchas gracias por su tiempo.